Ajá, me dices cuándo arranco entonces. Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Gutiérrez García y el tema que les traigo hoy se trata sobre los 5 elementos en Feng Shui. Este tema es extraído de un maravilloso taller que yo he dictado a lo largo de estos 5 años aquí en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y que viene a un dado o tiene que ver con un curso, un taller básico de Feng Shui, donde se explican las distintas escuelas, las distintas orientaciones propicias y no propicias, de la determinación del número QA, etc. Pero en el día de hoy vamos a hablar sobre una parte, una extracción de la esencia del Feng Shui que tiene que ver con los 5 elementos. En principio, el Feng Shui tiene que ver con el arte de la movilidad del viento y de las aguas sobre la topografía del entorno. Y cómo entonces a través de esos vientos y esas aguas se comienza a hacer el moldeo de la naturaleza. Eso es una de las cosas que explica la Escuela de las Formas. Y cómo entonces, de acuerdo a todo lo que es moldeado por la naturaleza, las montañas, las colinas, son estos elementos en específico, el aire y el agua, que los moldea para darle el relieve a nivel geográfico. Entonces esto lo explica la Escuela de las Formas. Entonces el Feng Shui significa fundamentalmente viento y agua. Existen 5 elementos fundamentales. Hablamos del elemento fuego, hablamos del elemento madera, el agua, el metal y la tierra, como parte fundamental del equilibrio que tiene que existir en nuestros espacios para que ese viento suave que sopla a través de nuestras ventanas puedan pasar en equilibrio y de alguna manera oxigenar y trabajar la energía que entra a través de nuestros espacios. Comenzamos entonces con la próxima, por favor. En la próxima vamos a hablar sobre un elemento fundamental, que es la madera. Fíjense amigos, la madera, ¿qué es la madera? Básicamente, la madera son los árboles, las plantas, las flores, se alimentan y nutren del agua para vivir y para crecer. Se asocia a la primavera. Esto significa que este elemento es muy importante, sobre todo cuando hay predominio del elemento madera en las casas, significan tiene que ver con personas que tienen de repente una naturaleza artística, muchísima creatividad y que tienen un incentivo para crecer. Entonces son esas partes que están llenas, tienen un jardín lleno de árboles, internamente en sus casas también predomina el elemento madera. Fíjense que en las grandes ciudades, ustedes se preguntarán, ¿y cómo ocurre en las grandes ciudades? Que en muchas ciudades no hay árboles, como por ejemplo aquí en Caracas, que sí hay muchísimos árboles. Bueno, columnas, obeliscos, rascacielos, como los que se ven en la imagen que ustedes tienen allí, formas rectangulares en posición vertical, plantas verticales, son símbolos fundamentales del elemento madera. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, crecer a nivel personal, aumentar la creatividad, este es el elemento que yo tengo que colocar en mis espacios. El elemento madera también es símbolo de movimiento, pero un movimiento de expansión, de crecimiento hacia afuera. A nivel de las emociones, personas que tienen este elemento de forma nutritiva y activa en sus espacios, pues le permite tener emociones pacíficas, son personas que tienden a estar tranquilas, pero cuando hay un exceso de este elemento madera en los espacios, puede revertirse esa acción a ira y rabia.
La cualidad de la madera entonces, amigos, es la creatividad, y eso es algo fundamental. Se asocia, por ejemplo, a los inicios, al sol naciente y a la orientación este de sus espacios, para que vayan tomando nota por allí dónde es que tiene que predominar este elemento en sus hogares o en su oficina. Se asocia, por supuesto, a los niños, a lo juvenil, a la inspiración y al entusiasmo, de manera tal que si están un poco acongojados o deprimidos, yo normalmente a mis consultantes de terapia de respuesta espiritual, de terapia floral, de cristaloterapia, yo siempre les recomiendo que se vayan a un lugar verde, que se vayan a una montaña, que caminen por un pasto, un prado verde. Es una cosa maravillosa para trabajar y conectarse a través de la naturaleza, nuevamente con la alegría de vivir si estamos apáticos o desilusionados por las energías del entorno. Una cosa importante es que en medicina tradicional china, la función del hígado y de la vesícula biliar rige la potencia muscular, la resistencia física, y todo esto también tiene que ver con el elemento madera. Así que la madera es fundamental para estar y trabajar dentro de nuestros espacios. En la parte negativa, cuando hay mucho elemento madera, por ejemplo, los colores verdes o esas figuras de forma vertical o plantas verticales, pero en abundancia en los espacios o de más en los espacios, puede retrasar la conclusión de los asuntos. Es decir, también puede ser muy propicio de aquellas personas que emprenden proyectos y a la mitad del proyecto lamentablemente se retrasa, se estanca y no logran concluir actividades. Entonces, eso es algo muy interesante que ocurre cuando las personas tienen de más de este elemento al este de sus espacios. Fíjense que Peter Pan es un ejemplo fehaciente de este elemento. Peter Pan simboliza este elemento porque es el personaje principal del niño que tiene su vestimenta verde y que nunca crece. Entonces es una obra de ficción, pero que es perfecto para hablar o comentar acerca del elemento madera. Entonces, si nosotros queremos sentirnos juveniles, también nosotros podemos utilizar este elemento, activar nuestro niño interno, colocando algún objeto que represente este elemento al este de los espacios. Vámonos ahora con el próximo elemento. Fíjense ustedes qué importancia la de los 5 elementos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Ahí está el símbolo del elemento, donde estaban las matas, y aquí está el elemento fuego. Fíjense que algunas cosas que podemos utilizar para trabajar el elemento fuego, cosas muy sencillas que podemos tener todos en nuestra casa, son velitas. Velitas simbolizan el elemento fuego. Otra cosa son las lámparas verticales, el símbolo del triángulo, el símbolo de la pirámide, son cosas que nos permiten activar el elemento fuego. Así como ustedes ven en la decoración que está en la imagen, paredes pintadas de colores cálidos, sobre todo en aquellos lugares muy fríos, como el naranja, el color ladrillo. Estos colores, lo de color melocotón, son colores que inspiran y que transmiten el elemento fuego a los espacios. Pero todo tiene que estar en equilibrio porque el fuego además quema. La cocina en la cocina predomina el elemento fuego porque efectivamente el calor que emana de las cocinas y de los diferentes utensilios, como por ejemplo los otros microondas, entre otros, bueno, genera una capacidad de calor tal que también permite representar el elemento fuego en los espacios.
Entonces es muy importante, una cocina de rojo puede traer, o lo que lo he visto en varias casas, puede llegar a traer consecuencias como por ejemplo incendios, porque hay demás fuego en ese lugar. Ya la cocina per se es representante del elemento fuego en el hogar. Y si además entonces se va a asociar a algún color cálido, puede llegar a ocurrir alguna situación desagradable, como por ejemplo cortocircuitos o altas probabilidades de que se queman las cosas, etcétera. Siempre tiene que haber un equilibrio, como por ejemplo en el caso de esta cocina que tiene el elemento verde o el elemento madera a su alrededor, en la kitchenette, por ejemplo. Entonces aquí hay como una especie de equilibrio, otro elemento que permite equilibrar el elemento fuego en ese espacio. El elemento fuego favorece, amigos, la actividad, el dinamismo, la excitación, la expansión, la extroversión. Una persona que es muy tímida, pues yo le recomiendo que se vista de rojo, o que incorpore alguno de sus elementos, de sus prendas, el elemento, algo que tenga que ver con el elemento fuego. Los colores del elemento fuego son los colores cálidos, como por ejemplo el rojo, el naranja, el amarillo, el rosado, son colores típicos representantes de este elemento. Y para aquellos que le tienen fobia al rojo, por ciertas razones, yo les digo que no lo hagan, porque el rojo es un elemento, un color que siempre ha simbolizado el triunfo, el éxito, la abundancia, la pasión con la cual se hacen las cosas, así que es un color muy importante para trabajar el elemento fuego en los hogares. Y aquellos que no les convence esto, por determinadas razones, pueden utilizar otros colores como los que mencioné anteriormente. El amarillo, el naranja, el rosado son colores que también transmiten este elemento. Por otro lado, tenemos que el movimiento que hace el elemento fuego, el movimiento, ya habíamos hablado que el movimiento en el caso del elemento madera era la expansión, era un movimiento hacia afuera. En el caso del elemento fuego, el movimiento es un movimiento ascendente, para subir. Entonces está ligado a emociones que tienen que ver con la exacerbación del ánimo, como por ejemplo la risa, la alegría, pero un hogar o una oficina con mucho del elemento fuego, muchos objetos del elemento fuego, puede traer como consecuencia estrés y excitación de más, inclusive insomnio. De manera tal que en las habitaciones no se recomienda utilizar colores del elemento fuego para así procurar un sueño más tranquilo y reparador. El fuego entonces se asocia al calor, se asocia al sol, se asocia al mediodía, a los días de verano, y la naturaleza en pleno florecimiento y en su máxima expresión tiene dentro de sí, con esa gama de flores multicolores, el elemento fuego per se. En su aspecto negativo, el elemento fuego es el gran destructor de la vida orgánica, reduciéndola a cenizas. Por eso es que mucho elemento fuego en las casas, con los diferentes objetos que lo simbolizan, puede traer consecuencias que no son muy favorables, que digamos. Nunca hay que exagerar con la colocación en los espacios de estos elementos. Un ambiente en el que impere el elemento fuego puede tener colores muy vivos y también formas triangulares, como ya lo habíamos comentado. Podría ser un ambiente donde predomine lo lúdico. Por ejemplo, esos ambientes donde predomina lo lúdico, el elemento fuego va muy bien. Y si tiene que ver con la orientación sur, mejor que mejor.
Por ejemplo, salas de máquinas recreativas, un sitio que se utilice de la casa para jugar diferentes tipos de juegos, billar, etcétera, donde se celebren fiestas, donde se hagan reuniones. Es excelente este elemento fuego para trabajar en estos espacios. O sea, lo lúdico y la excitación que tenga que ver con la alegría y que no tenga que ver con el estrés. El fuego es un elemento propicio a nivel sur de los espacios. Vamos ahora con la tierra. Importante destacar es que como es una energía ascendente, el fuego estimula la función del corazón y del intestino delgado, de acuerdo a la medicina tradicional china. Próxima, por favor. Entonces, en los hogares el elemento fuego hay que utilizarlo con suma moderación, junto a otros elementos como la madera, para darle calidez y vida al sitio. Y digamos el elemento tierra. El elemento tierra, fíjense que hay una peculiaridad. Hay personas que piensan que si ubican en una casa todo de madera, están trabajando el elemento madera. Y yo les quiero decir lo siguiente, fíjense como ustedes pueden ver esos gabinetes allí, en esa kitchenette que vemos allí, vemos que el predominio en el sitio es el color marrón. Y aunque los muebles puedan ser de madera, el elemento que está predominando allí es la tierra, el elemento tierra, por el color. El color marrón o chocolate es un color propicio de la tierra. Y todas las gamas en degradé que puedan tener del color marrón, como por ejemplo el color mostaza, el color chocolate, el color caoba, etc. Son distintas tonalidades que simbolizan el mismo elemento tierra, como por ejemplo la pintura que ustedes pueden observar allí en la diapositiva. Y el elemento tierra es un elemento de concretar. Si yo quiero concretar determinados proyectos, llevarlos a su fin, yo tengo que utilizar entonces en un espacio una conjugación del elemento madera que me permite crecer, hacer proyectos, emprender nuevos rumbos, y del elemento tierra para lograr concretar lo que me propongo. La tierra, a nivel de las emociones, provoca estabilidad, seguridad, pero cuando hay mucho de este elemento en una casa, también puede provocar indecisiones y dispersión. De allí que todo tenga que estar de alguna manera equilibrado con los otros elementos. Las formas cuadradas y las formas planas también tienen que ver con el movimiento o el movimiento del centro, tiene que ver con el elemento tierra. Importante en el aspecto negativo. En el aspecto negativo detiene, obstaculiza. Un ambiente donde hubiese demasiados elementos madera o mobiliario de color marrón oscuro o con poca luz. Mire, lo más probable es que se produzca en esos ambientes estancamiento. Por eso es que en esos ambientes donde predominen colores oscuros, tiene que brillar la luz para dar, y también las plantas de color verde verticales, para que den entonces una armonía a los espacios. Desde el punto de vista de la medicina china, rige la función del vaso, del páncreas y del estómago, que los consideran, de acuerdo a los chinos, ellos consideran que estos son los depósitos del cuerpo y los distribuidores de la cosecha que nosotros ingerimos en nuestro organismo. En la medicina china, el vaso, por supuesto, miren, ese es el órgano central, mientras que en la occidental, bueno, lo es el corazón. Próxima, por favor. Este elemento, el elemento tierra, es un elemento maravilloso que nos está simbolizando a nosotros el enfoque, el pisar tierra, el estar en el aquí y en el ahora. De allí la importancia fundamental
de este elemento. Y fíjense que de las cenizas del fuego, ¿qué es lo que surge? Precisamente la tierra. Vamos ahora entonces con el metal. El metal, miren, de lo más profundo de la tierra, ¿qué surge? Los metales. El metal. El elemento metal es un elemento que tiene mucho que ver con la abundancia, el dinero, la prosperidad financiera. De allí que haya enseñado en esa imagen los lingotes de oro, que son muy utilizados en las áreas propicias para ello, al igual que las monedas chinas, para atraer abundancia y prosperidad. Igualmente los sonajeros, todos los sonajeros que sean de metal, simbolizan este elemento. Así como también las figuras circulares o esféricas, como las que ustedes pueden ver en la presente imagen. Fíjense el espacio que se muestra en la imagen. Un espacio que es totalmente blanco o con cosas plateadas, etcétera. Todo esto, el color blanco, los colores metálicos, simbolizan al elemento metal. Pero cuando hay un gran predominio de estos elementos en un espacio, puede haber desavenencias a nivel, por ejemplo, si se trata de una pareja, puede haber grandes desavenencias en esa pareja por la frialdad que transmite este elemento cuando está en demasía. Así que todo tiene que estar combinado. Esos ambientes de un solo color, donde todo esté combinado en un solo color, no son propicios para trabajar o para dormir. Son sitios fundamentales que tienen que estar equilibrados con los 5 elementos, predominando el elemento que tenga que ver con la orientación norte, sur, este, oeste o centro en los espacios. Entonces, en el caso del metal, elementos metálicos o de color metal en diferentes espacios, como por ejemplo el espacio donde trabajamos o estudiamos, favorecen la concentración. Importante destacar que materiales como la plata, el hierro, el granito, también simbolizan a este elemento metal. En las emociones que inspiran este elemento están el valor, la protección, pero en su connotación negativa, cuando hay mucho de este elemento en un mismo espacio, puede provocar tristeza, frialdad y depresión. Representa el metal, amigos, la energía del atardecer y de las primeras horas de la noche, cuando empezamos a concentrarnos en nuestra casa y en nuestra familia. En el ciclo anual representa el invierno, momento en que recolectamos, guardamos y terminamos nuestras tareas. Eso es lo que representa el metal, la absorción, la asimilación, y al mismo tiempo el metal representa la eliminación de lo innecesario. Se asocia a la actividad de refinamiento, de control mental, de concentración. Este es un elemento, por supuesto, que es muy habitual encontrarlo en las grandes ciudades, el elemento metal. Y está indicado más que todo, amigos, para sitios comerciales, de empresas, por aquello de que puede propiciar prosperidad económica o financiera junto con elemento fuego y algo del elemento madera. En su aspecto positivo, entonces tiene que ver con la liquidez, con el dinero y las inversiones, pero en su aspecto negativo puede tener entonces emociones frías, volver a las personas donde haya mucho de este elemento, indiferentes a las condiciones de otras personas, etc. Entonces puede traer, si hay mucho de ese elemento en los hogares, puede traer a la separación. En la medicina china, este elemento rige las funciones del intestino delgado y también del colon. Vamos ahora con nuestro próximo elemento, el elemento agua, que vamos a ver a continuación. El agua, amigos, tiene que ver con la fluidez. El agua, en la orientación norte de nuestros espacios,
por ejemplo, colocando una pequeña fuente o pintando, como en mi caso, aquí en mi residencia, tengo las rejas, donde me queda el norte, son unas rejas de color negro, y el negro, los colores azules, de todas las tonalidades de azul, desde el azul turquesa, el azul marino, todas esas tonalidades, el negro son colores que simbolizan a el elemento agua. Y muy importante a destacar, el agua al norte de los espacios, para algunos números cuba, trabajan la carrera, trabajan el éxito a nivel de la carrera, trabaja la pareja, puede trabajar también al norte de los espacios, dependiendo del número cuba, la estabilidad y la fluidez en el matrimonio o con la pareja. De manera tal que el agua es un elemento bien importante para trabajar la tranquilidad, la serenidad y la protección en los hogares, sobre todo al norte de los espacios. Este es un color, sobre todo cuando son azules pasteles, provocan reposo físico, mental, tranquilidad, y representan la meditación y la autorreflexión. Fíjense que el movimiento de este elemento es un movimiento descendente. Tiene que ver con formas irregulares, formas que se establecen como especie de una ola. Es importantísimo saber esto. Y formas asimétricas son fieles representantes de este elemento agua. Emociones que nosotros podemos tener con este elemento. Si en su lado positivo estamos hablando de la fluidez, de la energía, pero en su lado negativo puede tener que ver con el miedo o la duda ante algo, cuando el elemento está muy presente, muy predominante dentro de los hogares. Se asocia entonces a la placidez, a la fluidez, a los lugares de forma irregular y poco predecibles. Muy importante, el exceso de agua puede dar lugar a relaciones poco estables o también a problemas a nivel de la columna vertebral, sobre todo a nivel de la columna lumbar y sacra. Y también puede traer problemas a nivel renal. Y fíjense que los riñones son los órganos encargados de la ultrafiltración del plasma sanguíneo, que es lo que conocemos nosotros como la orina, que expulsamos hacia el exterior. Entonces puede ser que algunas funciones de nuestros riñones no estén bien cuando este elemento está presente. Vamos ahora con el próximo elemento, por favor, o la próxima diapositiva. Fíjense ustedes, aquí está una síntesis de todos los 5 elementos de la naturaleza: el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal y el agua. Y la madera también. Fíjense cómo estos elementos se asocian a distintas figuras geométricas que nosotros también podemos tener en nuestra casa cuando queremos en un determinado espacio tener algo de este elemento. No necesariamente tenemos que comprar que si el dragón, que si la rana, que si el elefante, que si para poder tener estos elementos, sino con las figuras geométricas o algo que simbolice las figuras geométricas, podemos entonces trabajar estos elementos. Fíjense el caso del fuego. El fuego está asociado entonces a las figuras triangulares y al sur de los espacios. Entonces, como ustedes pueden ver allí, estimula la pasión, la sexualidad, la sensualidad, la expresión, la iluminación. El fuego y el plástico también simbolizan a este elemento, de manera tal que entonces las velas, las lámparas, lo simbolizan muy bien. Colores cálidos, ya lo habíamos hablado, y el animal que representa este elemento
pues es el ave fénix. Y el color rojo o colores cálidos que ya habíamos comentado. En el caso de la Tierra, en resumen, entonces las formas geométricas tipo cuadrado son las formas que simbolizan el elemento Tierra, que puede estar, que simboliza también el centro de los espacios, y también se pueden colocar algunos de estos elementos al suroeste y al noroeste de los espacios. Este elemento confiere seguridad, estabilidad, confiere de alguna manera comodidad en las personas que lo tienen, enfoque también. Y fíjense todos los materiales que pueden ser representativos de este elemento, como el caso de las rocas, los minerales, el yeso, la arcilla, etc. Y colores como el marrón, el ocre, el color terracota y el color mostaza o amarillo tostado son claros ejemplos representativos del elemento tierra. El animal, la serpiente amarilla, es el animal mítico que está asociado con este maravilloso elemento. Vamos entonces con el metal entonces simbolizado por círculos, por elementos esféricos. También es un elemento que se coloca al oeste y noroeste de los espacios, simboliza la riqueza, la organización, la solidez, la autoridad. Por eso es que este elemento es altamente recomendado en empresas o en sitios, oficinas de emprendimiento personal, pero ya saben, nunca de más. Y tenemos que todos los colores metálicos son símbolos fehacientes del elemento metal, así como los colores blancos, grises y colores metálicos en general. El tigre blanco es un fiel representante del elemento metal. Vámonos con el agua. Cuando hablaba de las figuras asimétricas o figuras en forma de ola, me estaba refiriendo precisamente a la figura que tienen allí ustedes en el cuadro. Esto es un resumen de todo lo que se ha hablado de los 5 elementos de la naturaleza y vemos entonces cómo el agua se encuentra al norte de los espacios y simboliza el poder, pero el poder desde la serenidad, desde la tranquilidad, la profundidad. Fíjense que el agua también es utilizado para trabajar la parte de autorreflexión y automeditación. El agua, los líquidos, los vidrios, por ejemplo, si tenemos una ventana, un ventanal con vidrios de tonalidades grises, transparentes pero grises, de alguna manera eso también es un símbolo del elemento agua en los hogares. Y la tortuga negra es el fiel representante de este elemento en la naturaleza. La madera. La madera, como podemos observar, ahí está una figura geométrica, un rectángulo, pero colocado de forma vertical, y todo aquello que es vertical, como ya lo habíamos visto, los obeliscos, los edificios, las torres que son verticales, todos son símbolos del elemento madera. Este elemento es el que tiene que predominar en el sureste o en el este de los espacios. Y como podemos observar, simboliza el crecimiento, la actividad, el dinamismo y la vitalidad. La madera, por ejemplo, como elemento fundamental, está representado por el color verde, pero también lo representan elementos madera, lo representa también el papel, que el papel normalmente, una hoja de papel bond es rectangular, también son símbolos importantes de este elemento, así como las matas verticales. Las plantas verticales son símbolos del elemento madera. Las plantas que caen en forma de cascada, como el caso de los helechos, que son bajitas, son más bien representantes del elemento tierra.
para que lo sepan. Y el animal que simboliza este maravilloso elemento, de acuerdo a la cultura china, es el dragón verde. Entonces podemos tener también el dragón verde como fiel representante de este elemento dentro de nuestros espacios para los que les guste trabajar con este tipo de animales mitológicos para la cultura china. Entonces aquí, como pueden ver, están los 5 elementos de la naturaleza. Importante destacar es que en el centro de los espacios, si tenemos, por ejemplo, a través de la brújula, encontramos el centro de nuestros espacios y ese centro coincide con, vamos a suponer, el comedor o con alguna butaca que está allí colocada, hay muchísimas cosas dentro de ese espacio, conviene despejar los centros de la casa. Hay expertos que dicen del Feng Shui que en el centro deben de predominar los 5 elementos y entre los cuales el de mayor predominancia debe de ser el del elemento tierra. Sin embargo, hay otros maestros de Feng Shui que más bien dicen que es preferible que el espacio sea despejado. Entonces, bueno, ahí les dejo esas 2 posibilidades. O colocan objetos representantes de los 5 elementos, o bien, si coincide con algún pasillo, etcétera, que sea lo más despejado posible para que la persona o las personas de la casa o las personas de la oficina puedan transitar libremente por allí, otorgándole fluidez a ese sitio importante en la casa. Otra cosa que quisiera destacar con respecto a los 5 elementos de la naturaleza, estos tienen que estar en balance. Por ejemplo, un ambiente con mucho elemento metal, lo he visto, lo he presenciado en varias amigas que ponen mucha decoración tipo blanco o un color crema clarito y entonces no quieren poner nada de otros colores, salvo que una que otra mata en el jardín, etc. Esos hogares terminan normalmente en ruptura. Y terminan en ruptura porque se rompen, colapsan, porque predomina en esos ambientes la frialdad, el carácter corporativo, o de repente son personas que tienden a estar más preocupadas y más ocupadas en cuestiones laborales o financieras que en el centro o la unión de la familia propiamente dicho. De allí que no se puede exagerar con ninguno de los elementos. Por ejemplo, el caso del elemento agua. Si hay mucho predominio del elemento agua en las casas, muchas cosas de color negro, de color azul, entonces eso lo que trae es como un exceso de fluidez, un exceso de energía, de fluidez, entonces se tiende a la bohemia. Igualmente pasa con el color fuego, que también hay si hay mucho fuego, pueden entonces los lugares o haber problemas a nivel energético con plantas eléctricas o con el gas o con cosas que tengan que ver con el elemento fuego. Y por otra parte, también entonces puede ocurrir también que haya casos de infidelidades. Entonces, de allí que la utilización en demasía de este elemento es contraproducente. Importante destacar, hay gente que se desespera y me dice, pero Cristina, yo quiero una pareja y tú me dijiste que si yo ponía un elemento fuego en mi cuarto que está orientado hacia el sur y a mí me favorece por número Cuba esa orientación, activar esa orientación. Y bueno, mira, me compré los patitos mandarines, tengo una pirámide colocada allí y además tengo una lámpara y además, ¿y qué es lo que estás atrayendo? Pero si logras atraer alguna pareja a tu vida. Bueno, sí, pero entonces son personas inconstantes o son personas que traicionan
que son infieles, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho de ese elemento que si nosotros queremos activar un aspecto importante, por ejemplo, el caso del fuego, trabaja mucho también el amor de pareja. Si nosotros queremos activar el amor de una pareja, tenemos que utilizar un detalle por vez. No es que vamos a atiborrar todo el rincón sur de detalles para lograr hacer el efecto que nosotros deseamos, porque puede resultar contraproducente. Si ustedes colocan una pirámide en el lado sur de su espacio, lo más probable es que se logre activar algo bueno para ustedes, desde el punto de la armonía y de la pareja. Las cosas en pareja, por ejemplo, objetos en pareja pueden ir también al sur de los espacios. Importante destacar esto, ¿no? En los cuartos. Los cuartos no pueden estar pintados, ya lo había comentado en los elementos, de colores muy cálidos o de colores muy oscuros o de colores metálicos, porque puede traer infidelidades, puede traer frialdad o puede traer, dependiendo del elemento con lo que lo estemos atiborrando de más. Los colores de la habitación, un color muy bueno para la habitación, un color tipo pastel, puede ser un azul claro, o puede ser un color verde claro, o un color aguamarina. Los colores blancos depende siempre y cuando se combinen las cubrecamas o las sábanas, tengan un color subido de tono para que esto pueda amortiguar el color blanco de las habitaciones. Entonces son colores bien importantes para trabajar. El éxito financiero no se trabaja en una habitación, se trabaja en el lugar donde uno labora, bien sea en tu escritorio si eres un emprendedor, o bien sea en la oficina si la posees, bien sea como empleado o como emprendedor también. En el caso del elemento, vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Vamos a ver en la próxima diapositiva cómo estos elementos pueden nutrirse unos con los otros o cómo pueden desintegrarse dependiendo de cómo lo colocamos. Entonces, si yo quiero impulsar algo en mi vida, yo activo el elemento anterior. Por ejemplo, vamos a volver al caso de las parejas o al caso de querer buena compañía o querer más amor en tu vida, trabajar inclusive el amor hacia ti mismo, que es algo muy importante. Puedes entonces, yo quiero activar el elemento fuego en el sur de mis espacios. Pero para ello, para poderlo activar, tengo que colocar también en ese espacio algún objeto del elemento madera. Entonces puede ser algo verde, pero lo voy a colocar al sureste o al este de los espacios. Fíjense que en el ciclo constructivo de los 5 elementos, la madera nutre, alimenta al fuego. El fuego genera la tierra. La tierra a su vez genera el metal, porque de lo profundo de la tierra surge el metal, y el metal a su vez contiene al agua. Entonces es el ciclo constructivo del elemento, donde si yo quiero impulsar un elemento en un lugar determinado de mis espacios, tengo que activar inmediatamente el elemento anterior. Ese es el ciclo constructivo, pero existen son tres ciclos de los diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos ahora en sentido contrario a las agujas del reloj el símbolo interno. Vamos a observar que el elemento, por ejemplo, si partimos del elemento fuego, el elemento fuego agota la madera, y es cierto, en un incendio forestal, el fuego consume la madera de los árboles que va arrasando. El metal a su vez agota la madera a su vez agota el agua. El agua a su vez corroe el metal y el metal agota a la tierra. La tierra a su vez
puede apagar el fuego. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este ciclo moderador, denominado moderador? La utilidad es que si nosotros tenemos muchos elementos de una misma, mucho mejor dicho, muchos objetos que simbolizan un elemento determinado y que queremos moderar la acción de ese elemento para que, por ejemplo, no haya en la casa la connotación negativa, entonces allí podemos trabajarlo con este ciclo moderador y, por ejemplo, si hay un sitio que tiene mucha agua, es decir, que es un sitio que tiene mucho de negro o mucho de azul y que no lo podemos pintar, no lo podemos cambiar, entonces yo activo, con este ejemplo, el ejemplo del agua, yo tengo que activar el metal, es decir, colocar elementos metálicos o de colores metálicos al oeste y al noroeste de mis espacios para de alguna manera contener la connotación negativa de un exceso de agua. Y asimismo lo puedo hacer entonces con el caso de, al contrario. Si yo quiero, déjame hacer aquí hubo un error y quiero resarcirlo, ¿no? Si yo tengo mucho del elemento agua, tengo que trabajar, es el elemento madera. El elemento madera que es el que agota al agua. Entonces pongo mucho, de repente alguna mata, alguna planta vertical, como por ejemplo el palo de la felicidad al este o suroeste del espacio, para lograr entonces agotar el exceso de agua que tengo en un rincón. Y así sucesivamente. Si tengo mucho del elemento metal en un espacio, sobre todo si es un espacio para dormir o un espacio, entonces yo tengo que activar el elemento agua al norte de mis espacios para contrarrestar el efecto de lo metálico que se encuentra a nivel oeste o noroeste o en diferentes partes de mi casa. Entonces, para de alguna manera que haya la presencia de los 5 elementos con los predominios en las posiciones correspondientes para cada uno de ellos, pero en balance. Otro ejemplo para terminar de aclarar el ciclo moderador. El ciclo moderador también yo lo puedo utilizar, por ejemplo, aquí en el círculo, si tengo mucho fuego, es decir, paredes pintadas de color melocotón, me encanta el color amarillo, vamos a suponer a gente que le encanta el predominio de un color determinado, pero es necesario que los 5 elementos estén presentes, entonces yo puedo utilizar objetos del elemento tierra, que simbolizan el elemento tierra, a nivel del centro, del sureste y del suroeste y del noroeste de mis espacios, para entonces contrarrestar el exceso de fuego que pueda haber en un sitio determinado, porque la tierra apaga o aminora el fuego. Importante destacar, a nivel de los baños, por ejemplo, un baño debiera de tener el color, un color beige, un color hueso, un color marfil, un color crema. Esos son los colores recomendados para los baños. Un baño de un color azul, por ejemplo, me está hablando de un hogar o de un negocio donde el dinero, así como fácil viene, así fácil se va. Entonces, la idea es que este elemento esté presente, pero fuera, el elemento agua esté presente, los colores azules, pero fuera de los baños, porque ya el hecho de tener el lavamanos y tener el waterflow o la poceta, como ustedes quieran llamarlo, que impulsa flujos de agua, ya es suficiente representación del elemento agua en ese espacio. De allí que no se recomiendan ni baños de color azul, ni tampoco de color negro, que se usó muchísimo en una época, sobre todo en diferentes hoteles, ¿no? Y por otro lado, tampoco es recomendado los pisos. Los pisos de color negro dan sensación de inestabilidad, muy propicio de enfermedades en las personas que
lo poseen. Si no hay forma de cambiarlo porque no se tiene la suficiente fluidez económica para hacerlo en el aquí y en el ahora, pueden contrarrestar este efecto colocando una alfombra de color verde, donde predomina el color verde, porque como ustedes pueden ver en el ciclo moderador, la madera que es verde agota al agua, que es azul o que es negra. Bueno amigos, entonces fíjense aquí que ya esta es la explicación del ciclo moderador y vamos con el ciclo destructor. El ciclo destructor es esa estrella de 5 puntas que ustedes ven allí, donde por ejemplo la madera, como podemos observar allí, consume a la tierra, donde el agua apaga el fuego, donde la madera a su vez puede llegar a cortar el metal, donde el fuego a su vez puede fundir el metal también, donde la tierra contiene o absorbe el agua. Entonces eso es lo que llaman ciclos destructores. El ciclo destructor también es muy conveniente en sitios donde predomine muchísimo un elemento y que la persona siente que está afectando a su nivel emocional, o las personas en la familia pues tienen problemas a nivel emocional, separación, peleas, etc. Entonces este ciclo destructor también se puede emplear para que haya un balance en los 5 elementos de la naturaleza. Yo trabajo mucho con los 5 elementos de la naturaleza, no solamente en Feng Shui, sino en procesos de sanaciones, etc. La invocación de los 5 elementos de la naturaleza en procesos de sanaciones, cuando le pedimos a la magna presencia de Dios por determinadas peticiones que queremos hacer al Creador, que están acordes o alineadas con nuestro propósito y misión de vida, el invocar a los 5 elementos de la naturaleza o trabajar con los 5 elementos de la naturaleza es algo verdaderamente maravilloso. Por ejemplo, el caso del agua, que está presente en la naturaleza en arroyo o está presente en la naturaleza a través de la lluvia. El agua, amigos, de la lluvia es un agua sagrada, es luz líquida que viene de la tierra y que a través de un ciclo pues vuelve a las nubes se recargan, llega la lluvia nuevamente, vuelve a la tierra y así sucesivamente. Es un agua maravillosa. Hay gente que le tiene miedo al elemento agua de la lluvia. Y entonces lo que nos han dicho desde pequeños es que si nos mojamos con agua de lluvia, nos vamos a enfermar, nos va a dar de todo, y esto es un falso paradigma. El trabajo a través de la regadera, inclusive cuando nosotros nos estamos bañando en las mañanas antes de salir a nuestros trabajos o en la noche antes de descansar, es algo maravilloso para activar la abundancia financiera y honrar a la Madre Tierra, honrarle y bendecirla por esos maravillosos dones que el agua, ese elemento, esa luz líquida que viene de la Tierra, se va a activar la abundancia. Nosotros inclusive podemos llegar a trabajar el elemento agua de la lluvia o el elemento agua de la regadera de nuestra casa, para, diciendo siempre con una intención. Nosotros podemos tener la intención, en vez de ponernos vamos a suponer, a pensar en lo que nos espera en el trabajo, aquí estamos muy apurados porque el colegio de los niños, y entonces no sabemos cómo hacer. Mire, nosotros podemos tener ese momento para nosotros, para trabajar nuestra abundancia financiera, nuestra abundancia a nivel personal, y decir: luz líquida que vienes de la tierra, te honro y te bendigo. Te pido que desancles todas las desarmonías y los bloqueos a nivel áurico y en mi tubo pránico que me impiden prosperar. Ustedes verán, el tubo pránico, por supuesto, es el canal que se encuentra
rodeando a la columna vertebral desde su inicio hasta el final, hacia el sacro, y que permite llenar de luz a los distintos chakras principales, y estos, por supuesto, darle energía y luz también a su vez a los chakras secundarios. Entonces, nosotros podemos trabajar este elemento de esa manera y decir: poder del agua en la tierra, poder del agua en mi ser, limpia y purifica mi conciencia para yo volver a nacer. Este es un ritual que yo hago todas las mañanas, ¿saben? Al levantarme y antes de irme al trabajo, pues al bañarme, yo me dedico y trabajo esta parte en vez de ponerme a pensar en lo que puede pasar en el día, siempre confiando en la voluntad divina y que el día vaya con el mejor bien. El elemento fuego, por supuesto, está representado en la naturaleza por la luz del sol. El sol es el astro rey que nos permite, porque esa es otra cosa, hay mucha gente, y lo he dicho en programas anteriores, que le tienen mucho miedo a la luz del sol. Entonces se viven ocultando de los rayos del sol por aquello de los rayos ultravioleta que producen cáncer y todas estas cosas. Esos son falsos paradigmas, ¿saben? Está bien que no quieran tomar el sol del mediodía o que estén en una época de verano donde hace mucho calor y el sol es muy, muy fuerte, pero el sol de principios en la mañana y de finales de la tarde es una cosa maravillosa, y nosotros podemos llevar esa luz solar que representa ese elemento fuego para llenarnos de energía y vitalidad, y con esa intención, pidiéndole a el amado sol que, porque hay países donde lamentablemente no ven el sol casi nunca, y independientemente de la época del año, nosotros en América del Sur tenemos el privilegio y la bendición, como países tropicales, algunos de nosotros, otros países lamentablemente están por las estaciones, pero tenemos la bondad y la bendición de poder contemplar el sol en la mayor parte, en casi todo el año. Entonces, la idea es no ocultarnos de estos elementos de la naturaleza, sino aprovecharlos a su máximo esplendor, porque así como lo expliqué en Feng Shui, también la naturaleza funciona de la misma manera, y es muy bueno trabajar, sobre todo la luz solar, para limpiar también bloqueos que nos impiden prosperar y alcanzar nuestras metas en la vida. El elemento madera ya lo había comentado anteriormente. Cada vez que uno se siente deprimido, siente que las energías están estancadas, es excelente dar un paseo a través de un bosque, un prado, un parque, para conectarnos con ese niño interior que nos permite florecer, crecer, que nos permite emprender nuevos caminos. Y por supuesto el elemento metal, importantísimo. A mí me encanta trabajar desde el punto de vista de los metales, con la piedra que se denomina pirita. La pirita es una piedra que es metálica, tiene un color plateado, y a veces tiende a tener un color así como medio dorado, y es excelente para atraer la abundancia y la prosperidad, además de las representaciones de los lingotes y las monedas chinas. La pirita es excelente para trabajar la parte financiera. Y finalmente tenemos el caso de la tierra, el contacto con la tierra. Amigos, otra cosa que nos decían nuestras madres, aquellas sobre todo las más sobreprotectoras: no pongan los pies en el suelo, ten cuidado con la tierra, mira que la tierra puede traer parásitos. Bueno, es cierto, en algunas partes donde predominan que si estos caracolitos de tierra y esas cosas, es muy posible que hayan parasitosis y que se pueda agarrar esas parasitosis a través de la planta de los pies. Pero esto no ocurre siempre y no en todos los lugares, de manera tal que es muy bueno y provechoso en un momento determinado anclarse a tierra, pero literalmente hablándolo, a través de irnos a un parque, irnos a la playa, irnos a la montaña y tocar con nuestros pies desnudos la maravillosa textura del sitio donde elijamos ir para hacerlo. Esto es algo que se tiene que hacer de una forma muy frecuente.
para que nosotros podamos sentirnos enfocados, sobre todo cuando buscamos concentración y enfoque. Esa es una forma maravillosa de anclarse a la tierra. Y bueno, con esto hemos terminado en la noche de hoy. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su amable espera, su amable escucha, por su atención maravillosa. Mil bendiciones para todos y que bueno, que terminen de pasar una semana feliz en sus hogares, tomando estos consejos como propios para trabajar su crecimiento y desarrollo en la misión de vida que les tocó cumplir en el aquí y en el ahora. Muchísimas gracias al equipo de Aprendamos a Volar, a Mariana Nasser, a Javier Catalán, a Vero, a todos por su cordial invitación, por su consecuencia. Muchísimas gracias de verdad, los amo, mil bendiciones desde aquí, desde Caracas, Venezuela, con todo mi amor, transmitiendo estos conocimientos para ustedes. Para cualquier información, pueden trabajar pueden comunicarse conmigo a través de mi Facebook, Cristina Gutiérrez, a través de mi correo electrónico, adadelaluz35@gmail.com, o a través de mi Twitter, @adadelaluz35, y con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Gracias, Mariana, por tus palabras, por tu paciencia y por ser mi amiga. De verdad, encantada, mil gracias. Bueno, amigos, estamos entonces en contacto y me despido. Será hasta la próxima. Que pasen buenas noches. Hasta luego.